igual esperamos que se nos conecten el resto de compañeros. Bueno, entonces, mientras eso ocurre, vamos a hablar un poco de lo que resta del curso, ¿cierto? Nos queda esta clase de hoy, la de mañana, y una más el día martes, ¿cierto? Clases como tal, ¿cierto? Porque el día sábado completamos nuestro bloque número 11. Entonces, con este bloque, los otros tres, perdón. O sea, entre hoy, mañana y el día martes completaríamos 14 bloques, ¿cierto? Y nos quedarían dos más. Uno para realizar un simulacro pequeñito, ¿cierto? De 40 preguntas. Y digamos que esa clase de ese día sería el día jueves, ¿cierto? De mañana en 8 días. No nos encontraríamos acá online, ¿verdad? Sino que lo usaríamos, el formulario que les vamos a dejar en el grupo, ¿cierto? Lo usaríamos para contestar el simulacro de 40 preguntas. Ese simulacro es pequeñito, ¿cierto? ¿Qué tiene ese simulacro de raro? Pues que son preguntas que hemos extraído de nuestras clases, ¿cierto? De las competencias funcionales, algunas cosas de competencias aptitudinales, que vamos a continuar el ejercicio, ¿cierto? De competencias comportamentales. Esas 40 preguntas van a integrar ese simulacro el próximo jueves. Y el día martes, ¿cierto? El día martes de la siguiente semana, o sea, ya casi eh, finalizándose el mes, que le queda ya muy poquito, ¿cierto? Eso sería el 29 de julio. Ese día socializaríamos ese simulacro y nos despediríamos, ¿cierto? Eso con respecto al curso, ¿verdad? Eso con respecto al curso. Entonces, ¿hoy qué fecha es? Hoy es 23, ¿cierto? Sería bloque 12. Mañana, bloque 13 sería, que la fecha es 24, ¿cierto? El martes, el martes 29, bloque 14, simulacro el día 31, ¿cierto? 31 de julio, simulacro pequeño. Y el martes siguiente, la socialización. Esto es independiente al otro simulacro, ¿listo? Para que lo tengamos claro. Este simulacro pequeño y su socialización para mostrar algunas estadísticas de cómo estamos contestando las preguntas, de cómo estamos leyendo, eso hace parte del curso. Pero es diferente al simulacro grande que vamos a realizar el día 2 de agosto y que tiene una socialización general el día, el día 4 de agosto, el día lunes 4 de agosto, ¿cierto? Ese simulacro grande tiene a varios de ustedes. Sé que varios de ustedes están ahí participando, por lo menos la mayoría de los que están acá, ¿cierto? Otros no, pero si tiene muchísima más gente, ¿cierto? Más o menos ese ejercicio lo van a presentar unas 50, 60 personas en promedio. Ese día 2 de agosto, recuerden que les enviamos el link, el formulario antes de las 8 de la mañana. Ustedes tienen todo ese sábado para contestarlo, ¿verdad? Tienen todo el domingo, si el sábado les da pereza, si no están preparados, lo hacen el domingo. Y si tienen el lunes libre, puede que sea así el caso, ¿cierto? Que tengan trabajo mm, virtual en su casa. Ese día, ese día también podrían hacerlo, ¿cierto? Siempre y cuando una condición, que yo les envíe ese correo, yo estoy seguro que todos lo recibieron. La condición es que, la condición es que contemplen 5 horitas, ¿cierto? Más o menos 5 horas para contestar todas esas preguntas. Entonces, si yo me siento a las 8 de la mañana, tengo que tener la conciencia, la capacidad mental y el tiempo, ¿cierto? De que yo me voy a parar de ahí a la 1 de la tarde, porque es lo que tenemos destinado
para ese simulacro. Lo hemos ampliado un poquito, ¿cierto? Viendo todas las vicisitudes, viendo todas las contingencias que analizábamos la semana pasada con la guía de orientación, ¿cierto? Entonces, para darles más, para que se vayan mejor entrenados, no vamos a tener un ejercicio de 100 preguntas, sino más o menos aproximadamente de 120, de forma que para el que tenga muy buena calidad de tiempo contrastado con la calidad de la lectura, cantidad de tiempo contrastado con la calidad de lectura, ¿cierto? Pueda que lo hagan las 4 horas, las 120 preguntas, ¿cierto? Pero pueda que haya gente que se gaste más de ese tiempo y se gaste las 5, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes arranquen con el simulacro, ya salirse no se puede, ¿cierto? Sino que hay que seguir de chorro hasta la 1 de la tarde. Yo lo veo así, en la mañana uno, un sábado tiene menos cosas que hacer. Bueno, esto es hipotético, ¿cierto? Pero puede ser que en la tarde también ustedes lo quieran hacer. Puede que sea por la noche, yo no recomendaría eso, ¿sí? En la noche siempre estamos mucho más cansados para leer un ejercicio de tal envergadura, ¿verdad? Entonces yo lo haría en la mañana o en la tarde. ¿Listo? De una vez ahí en su formulario les va a llegar la respuesta, ¿cierto? Si les fue bien, si les fue regular, si les fue mal, yo creo que les va a ir muy bien. Y el día lunes 4 de agosto a las 6 de la tarde, ¿cierto? De 6 a 7:30 de la noche, hacemos una socialización parecida a la que hicimos el jueves pasado, ¿cierto? Como solo ustedes tuvieron digamos, esa ventaja de tener una socialización y un análisis de la guía de orientación, ¿cierto? Pues ese día vamos a retomar algunos aspectos que no vimos en esa horita y media y vamos a hablar de la guía de orientación para los que no estuvieron, que son pues una gran cantidad de personas, y vamos a hablar de algunas estadísticas del simulacro, ¿cierto? De muchas preguntas que masivamente, vamos a verlo, se van a contestar bien y vamos a ver con 2 o 3 ejemplitos, unos 5 quizás, ¿cierto? De por qué masivamente en X preguntas se contestó bien, por qué masivamente en X preguntas se contestó mal, ¿cierto? Y la idea es pues atacar esas falencias, ¿cierto? Al abordar todos esos tipos de texto. ¿Y qué otra cosa frente a ese ejercicio del simulacro? Pues que todas las competencias o más bien, las competencias que vamos a involucrar allí son las funcionales, no otra cosa, ¿cierto? Porque finalmente eso es lo que tiene el carácter eliminatorio, eso es lo que ustedes le tienen que apuntar y eso es lo que nosotros tenemos que aquí en nuestro ejercicio pedagógico involucrar para que a ustedes les vaya bien, no solamente ahí en ese ejercicio, sino el día de la prueba real, que es donde ojalá todos obtengan los resultados esperados. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nos resta. Vuelvo digamos, para que no se vayan a confundir. Nos quedan, nos quedarían 4 o 5 bloquecitos para analizar las preguntas que nos quedan. Un simulacro chiquito que es lo del grupo, lo de nosotros nada más, lo de nosotros 10, ¿cierto? Su socialización y listo. Y muy aparte, muy aparte, es el del 2 de agosto, ¿cierto? Que es lo que acabé de explicar y que tiene su socialización el 4 a las 6 de la tarde. Guía de orientación y algunas estadísticas de lo que va a arrojar ese simulacro. ¿Listo? No sé si para todos queda claro. Porfa, me hacen uno que hay ahí que me atendieron bien y que quedó claro. Porfa. Vale, excelente. Hola. Muchas gracias. Bien, entonces me contó también la profe Lorena que les fue muy bien el día sábado con sus bloques finales de comprensión de lectura. Pues vamos a aplicar eso que aprendimos acá, ¿cierto? Y precisamente le vamos a dar la palabra a Ginette para que nos colabores acá, no solo para leer, sino para analizar el texto, ¿cierto? Para mirar qué categorías subyacen de ese texto y para después de eso mirar cuál es la posible respuesta. ¿Listo? Finalizado este ejercicio de hoy que es de competencias generales,
de la Comisión del Servicio Civil, nos vamos de una con un ejercicio mucho más puntual, ¿cierto? De competencias básicas y organizacionales con referencia al funcionamiento del Estado. Ahí nos vamos a encontrar unas cositas interesantes sobre función disciplinaria, em, mi PG, bueno, todas esas cosas que también les van a evaluar a ustedes en esa parte funcional. Entonces, Ginette, te escuchamos. Dice así, comprensión de lectura. Responda las preguntas 2 y 3 teniendo en cuenta el siguiente texto. Yo te voy a ir interrumpiendo para precisar algunas cositas, ¿listo? Sí, señor. Y cuando aquí dice 2 y 3 es porque la uno ya la hicimos. ¿Te acuerdas que fue la que hicimos con Andrea sobre las vías férreas, sobre el mod train? Entonces, por eso dice aquí 2 y 3. Continúa, por favor. Listo. Astronáutica, Observatorio Espacial, SOO. Se han cumplido 5 años de permanencia en el espacio del Observatorio SOO. Los datos que ha podido enviar desde su privilegiada posición entre el Sol y la Tierra están revolucionando nuestro conocimiento sobre el Sol. El Observatorio Solar SOO es un proyecto conjunto de la Agencia Espacial Europea y la NASA que está permitiendo que los científicos puedan estudiar la atmósfera exterior del Sol, el viento solar y el medio interplanetario, así como sondear las condiciones físicas del interior del Sol. Un astro muy dinámico del Sol, un astro muy dinámico. Participa en estos estudios el Departamento de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Barcelona. SOO ha proporcionado imágenes y datos que están siendo utilizados en la producción de documentales. No se puede ver más. Ahí ya te subí la imagen, tranquila. No. ¿Dónde? Bueno, así como sondear las condiciones físicas del interior del Sol, un astro muy dinámico. Participa en estos estudios el Departamento de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Barcelona. SOO ha proporcionado imágenes y datos que están siendo utilizados en la producción de documentales científicos y de entrenamiento. Por ejemplo, la película Solar Mass, que se proyecta en el IMAX, tomado de la revista Mundo Científico número 224, Barcelona RBA 2001. Excelente lectura, Ginette. Muy bien. Lo hiciste muy bien. Este ejercicio, creo que ya les había dicho a ustedes de leer en voz alta, es muy bueno para ver si uno está acentuando bien, aplicando bien el uso de tildes, el uso de comas, de puntos y demás. Uno leyendo en voz alta se pilla eso. Porque lo decíamos la otra vez, que si uno ubica o lee mal una coma o una tilde, ¿qué pasa, Ginette? ¿Qué pasa con el texto? Cambia el sentido Muy bien, del exacto. Se va por otro lado, ¿sí o no? ¿Qué es lo que no queremos? Muy bien. Dicho eso, ¿qué diferencias encuentras tú entre el anterior texto que analizábamos la otra vez sobre Motrain, ¿cierto? Y este texto. ¿O se parece? Pues me parecen que sí se parecen. ¿En qué? En que pues nos está hablando, en el anterior nos hablaba de las vías férreas, eh, de la tecnología que utilizaban. Aquí nos está hablando pues de, de un observatorio que se encuentra, un proyecto que es conjunto entre la Agencia Espacial Europea y la NASA, que ha podido enviar datos sobre el Sol, sobre el interior del Sol, sobre las condiciones que hay allá en la atmósfera exterior. Mm, ¿Qué más? Muy bien, muy Se bien. han realizado algunos documentales acerca, se ha visto ya. Eso. Muy bien. Ahí van saliendo las ideas, ¿cierto? Ahí te vas apropiando de la lectura. Perfecto. Se parecen quizás en que si miráramos la tipología textual, ¿cierto? O sea, los tipos de texto, yo aquí ya les he dejado muy claro y muchísimo más la profe Lorena sobre qué es texto, qué no es texto, qué es el contexto de eso. Eso ya quedó ahí, estoy seguro que superado y eso queda en los videos, ¿verdad? Uno de esos dos, entonces, digamos que en qué se parecen los dos textos y ahí hay que hacer una precisión. Los dos son secuenciales, ¿cierto? Están construidos a partir de estructuras secuenciales como las oraciones y esas oraciones están encadenadas para convertirse en posteriores párrafos. En eso se parecen. Quizás los dos también son informativos, ¿cierto? Aunque diríamos que el primero es uno de carácter
digamos que informativo común, ¿cierto? Como una especie de noticia, ¿cierto? Sobre qué pasa con ese proyecto de los ferrocarriles. Aquí diríamos que es uno informativo de tipo más argumentativo científico, ¿cierto? Podría ser la diferencia. Muy bien. En el ¿Qué primero también palabras? teníamos datos estadísticos, en este no, pues no Muy tenemos bien, datos estadísticos. exacto. Muy bien, muy bien. Aquí, fíjate que esa investigación que arroja el observatorio está retomado ¿en dónde? ¿Perdón? ¿Dónde esa investigación que se hace sobre el observatorio que tú acabas de leer, en dónde lo resumen, en dónde lo retoman, quién se toma el trabajo de decir, venga, yo escribo al respecto y lo meto? eh, El eh, Departamento de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Barcelona. Muy bien, perfecto. O sea que esta citica al final, de una vez la vamos a subrayar, ¿cierto? Puede que sea importante. Y si observáramos, nos regresáramos al otro texto, ¿cierto? El de, el de las ferrovías, ese no tenía una revista como sustento para poder recopilarlo, ¿cierto? Esa es otra diferencia. Ahora miremos las palabras que a ti te parezcan raras y que sean claves, o palabras que sean comunes, pero que también sean claves. Las palabras claves. Sí, que sean raras y claves o que sean fáciles de entender, pero que también sean claves. Todas las que tú quieras señalar. mm, que Sabe que eso, digamos, esa observación nos ha podido permitir estudiar la atmósfera exterior, ese pedacito de atmósfera exterior del Sol, el viento solar y el medio interplanetario. Vale, muy bien. También, o sea, una cosa que hay que subrayar sí o sí es el nombre del observatorio, ¿no? ¿Cómo es que se llama? SOO, sí, el observatorio SOO. Muy bien. Y vamos a encontrarnos que lo van a retomar por lo menos unas una, dos y tres veces, ¿cierto? Y que eso nos va a hacer entender y hacer comprender que están hablándonos sobre todo de qué, de un observatorio espacial que se llama SOHO. Muy bien, vale. Primero miremos las palabritas. ¿Qué otras palabras son repetidas, son claves o son raras y claves? Y yo las voy subrayando contigo. Otra vez aparece observatorio, ¿cierto? Observatorio. En las primeras dos renglones. En el segundo, aquí después del punto también. El observatorio solar SOO es un proyecto conjunto de la Agencia Espacial Europea. Vale, sí, eso podría ser clave, ¿cierto? Y la NASA, que son instituciones de orden científico que también se encargan de qué. Según el texto, se encargan de qué. De suministrar información acerca de las observaciones que se encuentran allá. Mm, Observaciones de qué tipo. ¿Sobre qué? Sobre el Sol, Sobre los sobre, astros, ¿cierto? y sobre Porque el sol, fíjate que aquí hay otra palabra interesante. astronomía y meteorología. Fíjate que también nos están hablando de astronáutica y de astronomía, que es la ciencia que estudia qué. Los astros. Muy bien. Todos los astros, todos los cuerpos exteriores de la Tierra, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué otra palabra es recurrente y es importantísima de subrayar? O sea, Astronomía, meteorología. bueno, muy bien. Dos ciencias importantísimas para poder entender el planeta, ¿cierto? Lo que está fuera del planeta y que influye en el planeta y lo que está dentro del planeta. La meteorología que estudia, ¿recuerdas? Sí. La astronomía, pues los astros. La Sí, meteorología, el estado del tiempo. muy bien. Los climas y los fenómenos eh, que se producen con el clima, ¿cierto? Y los factores bióticos que producen el clima. El sol, los vientos, el agua, las lluvias, bueno, etcétera. Pero bueno, no hemos subrayado, fíjate que no hemos subrayado la palabra, quizás la El palabra sol, más importante. el sol, Dime. el sol. Muy El bien, sol. exacto. Claro, porque ahora sí vamos a puntualizar
el Observatorio Espacial SOHO quiere encargarse de analizar y entender sobre todo cuál astro, El Sol. el Sol. Perfecto. Es una palabra que es totalmente reiterativa, pues porque es casi que el centro del texto. Así como los trenes y la competitividad de los trenes eran las categorías centrales del anterior texto, aquí la observación de el observatorio SOHO que observa el sol, digamos que serían las categorías más importantes. ¿Qué otra cosa crees tú que debemos subrayar? Que ha proporcionado imágenes y datos. Sí, Esta observación ha proporcionado imágenes y datos que sirven para documentales científicos. sí. Bueno, y aquí hay un error, un poco un error tipográfico de mi parte, no lo escribí bien. Aquí no son documentales científicos y entrenamiento, sino entretenimiento. Entretenimiento. Cuando hablamos de entretenimiento y documentales científicos, ¿en qué se parecen y en qué se diferencian? Documentales científicos, pues que tienen que ver pues, con la ciencia, con el estudio de un método científico, no sé, investigación. Muy bien. Y de entretenimiento, pues que, ¿cómo lo explico? Que puede ser llamativo para la gente porque entretiene, ¿no? Esos documentos que hacen que la persona involucren a la persona a estar ahí en ese documental porque es entretenido, algo así. Exacto. De una película de ficción, como por ejemplo Star Wars, ¿esa es una película científica? No. No, muy bien. Pero se basa en algunos elementos científicos para hacer una ficción que sobre todo quiere generar dinero a través del entretenimiento, ¿cierto? O si se hiciera un reality show o una competencia alrededor de SOHO, del observatorio solar, ¿eso sería científico? No, tampoco. Utiliza como excusa el sol y el observatorio científico, pero no es científico en sí mismo, es entretenimiento. Muy bien. Listo. Entonces, ¿qué otra cosa crees tú que se debe subrayar? ¿O ahí ya es suficiente para que elaboremos nuestra idea principal? No, es el estudio del sol. Yo creo que ahí están las ideas principales. Muy bien. Teniendo en cuenta eso, entonces ahora tú, con la apropiación que acabas de hacer de este texto, que ha sido muy buena, de paso, ¿cierto? Ha sido perfectamente realizada, extrae una idea central de esto que acabas de leer con tus propias palabras, ¿cierto? Con tus propios términos, pero a la vez incorporando todo esto que de una u otra forma tú subrayaste. Bueno, Dale. que el Observatorio Espacial SOHO es un proyecto conjunto entre la Agencia Europea y la NASA que Ujú. ha permitido tener información acerca de las posiciones del Sol entre el Sol y la Tierra, que ha enviado a los científicos, ha permitido que los científicos estudien la atmósfera exterior y que en el estudio ha participado el Departamento de Astronomía y Meteorología, perdón, de la Universidad de Barcelona y Muy bien, que pero te interrumpo ahí porque fíjate que no lo subrayamos. Tenemos que incluirlo, ¿cierto? Departamento de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Barcelona y tiene un doble efecto importante en la lectura, Ginette, porque no solamente hace parte de una de las categorías que tenemos que revisar, porque eso no lo hace alguien gratuito, alguien general, alguien anónimo, sino que lo hace fundamentalmente la Universidad de Barcelona en compañía o en acompañamiento de la NASA y de la Agencia Espacial Europea, ¿cierto? Y el otro elemento es que vuelve a aparecer eso en la cita. Fíjate abajo donde dice, por ejemplo, la película de Max que se proyecta en el IMAX, punto aparte, tomado de revista Mundo Científico número 224 Barcelona. ¿Y qué crees que significa RBA? Esa sigla, ¿qué crees que significa? RBA 2001. No, no sé. Revista, ¿de dónde? ¿De Barcelona? Muy bien, exacto. O sea que 3 y 4 veces nos están hablando de la Universidad de Barcelona. Muy seguramente es información relevante a la hora de contestar las preguntas. Pero fíjate que lo que tú has hecho es exactamente lo que hay que hacer, no solo en el examen,
¿cierto? Que es algo instrumental, sino cada vez que leamos y creamos que no lo estamos haciendo bien. Hay gente que tiene mucha experiencia en leer, ¿cierto? De hecho, leer a veces es un arte más difícil que escribir. Y escribir solamente se puede hacer cuando uno es un lector consumado, ¿cierto? Esas personas que, por ejemplo, van publicando cualquier cosa en la Feria del Libro, que es un sitio interesante, pero que se ha centralizado sobre todo ahora en el mercado, ¿cierto? En que cualquier persona que se considera famosa, entre comillas, puede escribir. Muchas veces no tienen las competencias realmente para hacerlo y esos libros se los han hecho solamente en aras del mercado, ¿cierto? Van y buscan a alguien que sepa escribir y le dicen cuánto me cobra por hacer una biografía sobre mí mismo. Pensemos, no sé, cualquier persona, Vicky Ávila, que lanzó un libro por ahí en la Feria del Libro, o cualquier otra persona de los medios de comunicación, del medio de la opinión pública, ¿cierto? Manda a hacer el libro sin haberlo escrito realmente ella, pero dice que lo escribió. Pero el que lo escribió realmente tuvo que haberlo hecho a partir de un ejercicio de lectura, o sea que la lectura puede ser incluso más fundamental que la misma escritura, ¿cierto? Y hay gente que se especializa mucho más en leer que en escribir. Entonces, lo que tú acabas de hacer es muy importante porque tú te acabas de apropiar de un texto. Fíjate que con las categorías que surgen del texto, pero con tu propio lenguaje. Eso es lo que llamamos comprensión de lectura. Y claro, eso lo tenemos que hacer el 17 y tales, pero ya de aquí para arriba, si tú no tienes la certeza de que estás leyendo bien, este es un ejercicio absolutamente sencillo y, y muy contundente para que tú puedas al final de una revista o de un informe en la DIAN o de un libro libremente saber que realmente estás leyendo bien. ¿Listo? ¿Vale? Entonces, Sí. vámonos con las preguntas. Entonces, dijeron aquí que no era una sola, sino dos y tres, ¿cierto? Leamos, porfa, la pregunta y las opciones. Según lo planteado en el texto, el observatorio espacial es un lugar desde el cual se puede conocer más de cerca el Sol, experimento espacial para conocer la Tierra y el Sol, estudio que ha permitido hacer documentos científicos y de entretenimiento, proyecto científico que ha posibilitado un mayor conocimiento sobre el Sol. Muy bien. Entonces, ya hiciste la lectura adecuada. Yo diría que es mucho más fácil contestar con certeza, sin miedo a que uno se esté equivocando, porque ya sacamos las categorías de allí, ¿cierto? Y mirando las opciones, tú contestarías que la correcta es cuál. Un lugar desde el cual se puede conocer más de cerca el Sol. ¿Y por qué no las otras? O sea, tú dices que es la A, ¿cierto? Yo creo que la A porque estamos hablando de un observatorio que se encuentra allá en una parte en el exterior, ¿sí? O sea, ha cumplido 5 años de permanencia en el espacio del observatorio SOO, o sea, está en el Sí, espacio. sí. Los datos que se han podido enviar desde su privilegiada posición entre el Sol y la Tierra están revolucionando nuestro conocimiento. O sea, para mí es pues el observatorio que está ya en el espacio exterior, que se encuentra entre el Ujú. Sol y la Tierra. Por eso digo que es un lugar, no sé. Dale, no, tranquila, pues ese es el lugar de equivocarse. ¿Qué dicen los compañeros? ¿Ginés está en lo cierto o no? Sí, pero nos dejas ver por favor las opciones. Dice A, lugar desde el cual se puede conocer más de cerca el Sol. B, experimento espacial para conocer la Tierra y el Sol. C, estudio que ha permitido hacer documentos científicos y de entretenimiento. D, proyecto científico que ha posibilitado un mayor conocimiento sobre el Sol. Es el D para mí. Es un proyecto científico. ¿Por Para qué mí ese y no la también. A? También opino Porque igual. porque el observatorio espacial no es un lugar. Es más, Es Sí, una tiene nave, razón. sería una nave. sí. Y lo No otro estás que, diciendo eso por ningún lado, ¿sí o no? y lo otro que el D es como que comprende casi como todas las otras opciones. Las otras opciones como que se quedan cortas. El D es como más completo. Puede ser, listo. Retomemos la lectura rápidamente para corroborar qué es lo que ustedes dicen y mirar si hay que corregir
la opción de Ginette. Entonces, se han cumplido 5 años de permanencia en el espacio del observatorio SOHO. Entonces, ¿en qué tiene razón Ginette? En que sí está en el espacio, ¿sí o no? El observatorio parece ser Sí. que sí está en el espacio. Los datos que ha podido enviar desde su privilegiada posición entre el Sol y la Tierra están revolucionando nuestro conocimiento sobre el Sol. El Observatorio Solar SOHO es un proyecto. Fíjense que Ginette no me dijo que lo subrayara, pero toca subrayarlo, porque si lo corroboráramos con lo que dicen ustedes, que nos encontramos, que arriba aparece proyecto y abajo también. Entonces, eso nos da unas señas inequívocas de que es un proyecto. El Observatorio Solar SOHO es un proyecto conjunto de la Agencia Espacial Europea y la NASA que está permitiendo que los científicos puedan estudiar la atmósfera exterior del Sol, el viento solar y el medio interplanetario, así como sondear las condiciones físicas del interior del Sol, un astro muy dinámico. Participa en estos estudios el Departamento de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Barcelona. SOHO ha proporcionado imágenes y datos que están siendo utilizados en la producción de documentales científicos y de entretenimiento. Por ejemplo, la película Solar Max que se proyecta en el IMAX. ¿Cierto? Entonces, la D tiene mucho sentido porque, como dice Jesús, ¿cierto? La palabra ciencia es crucial para entender que no es una cosa simplemente para sacarle lucro o es una cosa para generar entretenimiento, sino que en principio su objetivo fundamental es la ciencia, ¿cierto? Sí, Y es lo la que D. se pretende, dale, Ginette. Sí, la D porque proyecto científico que ha facilitado mayor conocimiento sobre el Sol. De hecho, Claro, porque nos está mandando datos de, de la, de los vientos, de lo que es, ocurre exacto, exacto. Digamos que no se centra solo en el sol, sino que gracias al conocimiento del sol podemos conocer otras cosas que están relacionadas allí, ¿cierto? Ahora, si nos vamos dice, lugar desde el cual se puede conocer más de cerca el sol. ¿Es posible conocer más de cerca el sol? ¿Ustedes qué dicen? No, para nada. No, no sé por qué dije eso. Si nos tuviera, ¿ustedes se acuerdan del mito griego de Ícaro que voló tan alto hacia el sol y se creyó tanto el cuento que podía volar cuando se acercó al sol? ¿Qué le pasó a sus alas? ¿Qué le Se pasó a quemaron. Ícaro? Se chambuscaron, ¿cierto? Y se cayó. Esa sería una buena metáfora para decir que el observatorio tiene que ser en una distancia muy prudente porque si se acerca, pues puede haber consecuencias fatales, irreversibles. Ahora, el experimento espacial para conocer la Tierra y el Sol, bueno, no tiene tanta relación porque el centro, ¿se acuerdan que Ginette nos pidió que lo subrayáramos muchas veces? El asunto se centra sobre todo en el Sol, más que en la Tierra. Digamos que lo que pasa en la Tierra, ¿cierto? Es una consecuencia de lo que salga del análisis del Sol, pero lo central es el Sol, ¿sí? Y no es un experimento, es un proyecto, ¿cierto? Y un estudio que ha permitido hacer documentos científicos y de entretenimiento, porque esa no serviría, Ginette. ¿Por qué la C no serviría? Siendo que también está dentro del texto, ¿no? Dice proporcionado imágenes y datos que están siendo utilizados en la producción de documentales científicos y de entretenimiento. Pero es claro que esa no sirve. ¿Por qué crees? Porque no son estudios, sino son observaciones. Bueno, porque O lo sea, central. Dale, sigue, sigue. entonces, estas observaciones me han permitido tomar datos que me han permitido hacer los documentos científicos. O sea, como el método científico. Claro. Lo que pase después con eso, pues ya casi que no le compete ni siquiera a la universidad, ni a la NASA, ni al proyecto, porque pues qué se puede hacer si se venden esos datos o si digamos son consecuencia de lo primero, de lo esencial, que es que hacer ciencia, ¿cierto? Entonces lo central no es hacer documentales ni entretenimiento, sino estudiar, ¿cierto? ¿Qué pasa con el Sol y su relación con la Tierra? Entonces miremos si todo esto que hemos dicho más o menos se compadece con la explicación. Entonces, porfa, Ginette, leamos la respuesta y la explicación que da Respuesta correcta el de texto. justificación. La pregunta indaga por el tema global del texto. Las opciones B y C plantean aspectos parciales del tema. La opción A no tiene relación con el texto.
La opción D responde de manera completa a la pregunta. Exacto. ¿Quién dijo eso así más o menos con las mismas palabras? Jesús. Perfecto. La D abraza todo lo otro, porque si miramos parcialmente, todo lo que se dice allí es cierto, ¿cierto? Tiene relación entre el Sol y la Tierra, aunque lo central es el Sol. Se quiere conocer más al Sol, aunque no se puede acercar demasiado, ¿cierto? Y de esa información se producen documentales y entretenimiento, ¿cierto? Pero la que es contundente, abrazándolas a todas, es la D. Muy bien, Jesús. Muy bien, Ginette. Y le damos de una vez la 3, Ginette. Del análisis del texto y de la referencia de publicación se puede concluir que la intención de este es informar y destacar el trabajo de la Universidad de Barcelona, narrar una experiencia, demostrar por qué ha sido exitosa, describir con detalles los usos de la información del observatorio, dar créditos a la NASA y mostrar la importancia de lo realizado. Yo creo que ¿Cuál la crees C, que es la correcta? ¿La C? describir con detalle los usos de la información del observatorio. ¿Por qué esa y no las otras? Porque en la Universidad de Barcelona lo que está es publicando como datos, ¿no? O sea, ahí en su revista científica. Lo acabas de decir. Entonces, ¿en dónde está eso con mayor certeza? ¿Perdón? Acabas de decir que la Universidad de Barcelona se encarga de hacer ese trabajo, ¿sí o no? Sí. ¿Y cuál opción hablaría de eso? La A. Claro, pues por lo No, menos en principio sí, a través de lo que tú estás diciendo. Porque fíjate que hay unos elementos a trabajar ahí, pero ya los voy a decir cuando los compañeros digan qué piensan, cuál será la correcta. Para ubicar la respuesta correcta hay que entender bien la pregunta. Y claramente dice, del análisis del texto y de la referencia Muy bien, de muy publicación. bien. Exacto, exacto. El enunciado. Es la Muy bien, exacto. Recuerden que dijimos en una clase que la magia del asunto estaba en los enunciados, que es lo que ustedes se van a encontrar también en el examen y bueno, en los simulacros y demás, porque eso es lo que nos permite entender qué hacemos con el texto. Lo negamos, lo interpelamos, lo afirmamos, lo respaldamos, lo comparamos, ¿sí? Eso en el enunciado es lo central, ¿cierto? Y posteriormente, pues habrá que relacionar con el campo de respuesta. Pero miremos si eso es cierto. Entonces, ay, permítanme un segundito que aquí se me fue esta línea. Listo. Entonces, le damos la respuesta. no, salí rajada. Claro, la A. Le damos la respuesta Tranquila, y Ginette, que la, lo que y la pasa en la explicación. clase, tranquila que lo que pasa en la clase se queda en la clase. Eso sí, no pasa nada. Tranquilas. Tranquilos, tranquilos y tranquilas, que Y este es eso el no va a pasar en espacio. el examen. No va a salir una de esas preguntas en el examen. Lo que sí es fijo, fijo, es que esa pregunta no va a salir en el examen. Sí, señor. Dale, Ginette. Respuesta correcta A. Justificación. Se intenta que el evaluado comprenda que la intención del texto se relaciona con el medio en que ha sido publicado. La opción B no es correcta porque no se trata de un texto narrativo. La C tampoco porque la información expuesta no entra en detalles. La opción D no se relaciona con el medio de publicación, por ello tampoco es válida. Sí, claro. Dentro Muy de la bien. pregunta estaba la respuesta. Pero fíjate, Ginette, que de pronto por los nervios, por la ansiedad, Si ustedes me ponen no. nerviosa. Toca sacarlos a ellos de la clase cuando tú estás respondiendo, no mentiras. Pero fíjate que por esas razones de pronto te induces al error. Pero tú misma dijiste la respuesta. O sea, no estaba mal, dijiste C, ¿cierto? Pero después Mm, diste con que era la Universidad de Barcelona la que había hecho ese trabajo, ¿sí? De sintetizar o de sistematizar o de compilar la información que se había recogido con ese proyecto, ¿sí? Entonces hay que detenerse, respirar, calmarse y ahí sí leer. ¿Listo? y Sígueme. responder con calma, sí. Sí, con calma, calma, no hay ningún lío. Ahora, pregunta, va a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un texto informativo y un texto narrativo? Que sé que la profesora Lorena les explicó eso el sábado. O bueno, bueno, Daniel, alzaste la mano. sí, hacer un comentario que en una clase pasada
creo que referí esto que voy a decir, y es que en principio, de pronto en principio, por las razones que fueran, uno podría decir, como ahí hablaba de que se usa para documentales y esas cosas, decir, eso sí describe detalles, sí describe usos de la información, ¿cierto? Sí. Ahí da créditos a la NASA, sí, ahí habló de la NASA Mm, de la Agencia Espacial. Narra una experiencia, sí estaba narrando una experiencia que exitosa la cosa. O sea que como que en un momento dado todas podrían no decir, ser, porque dice mierda, pero como que cualquiera, como que todas. Entonces hay que hablar con el texto, porque frente a esa ujú. disyuntiva, pues lo mejor es irse a la pregunta, decir, venga, pero es que exactamente qué es lo que me están preguntando, porque seguramente si uno se centra frente a esa duda en qué es lo que me están preguntando, entonces va y busca uno lo que dice 3 puntos del análisis tal, ¿cierto? Sí, Entonces eso lo aterriza a uno, no, pues que aquí lo que me están preguntando es aquello. No me están preguntando si hablaron de los usos que tenía eso, ¿cierto? sí, Y, correcto. ya entrando en detalle en más análisis, que usted tampoco con la pregunta pueda, pues le toca volverse a subir a leer el texto, que es más complejo porque le va a comer más tiempo. Pero si uno lee el texto otra vez, entonces sí se va a dar cuenta que realmente él no describió en detalle los usos, no, solo dijo que entre los Ujú. usos estaba dos cositas, no fue un detalle, ¿cierto? Y de Exacto. pronto una lectura rápida del texto, porque ya la ha leído uno, pues se da cuenta que realmente tampoco le está dando créditos a la NASA, ¿cierto? Y entonces termina uno descartándolas todas y dándose cuenta que es la A. Sí, Entonces sí, yo vuelvo, invito a que cuando haya esa duda de cuál es la pregunta, pues toca ir a buscar o el verbo, como dicen aquí a ratos, que en el verbo también puede estar ahí en la pregunta cuál era la acción que están pidiendo. O, o leer el texto como acabo de decir yo. Si, tal vez sí. si se hubiera vuelto a leer ese texto, pues había aterrizado que la respuesta correcta era la A. Muy bien, Daniel. Y fíjate que yo le preguntaba a Ginette, volvamos, regresemos un poquitico. Yo le preguntaba a Ginette, ¿cuáles son las diferencias y semejanzas entre el primer texto y el segundo, el que analizó Andrea la otra clase? Entonces, ella misma dijo, ¿cierto? Lo hicimos aquí, digamos, entre ambos, pero de ella parte la idea de que en el otro no había cita textual, aquí sí la hay. Aquí ya hay una diferencia que me puede estar diciendo a mí, claro, en medio de la ansiedad es muy difícil a veces percatarse de eso, pero ya hay una diferencia que a mí me puede decir qué tal me pregunten de la cita, ¿cierto? Porque como estamos hablando de que todo esto es de leer, de que la columna vertebral de eso es de leer y todas las clases lo decimos, pues no se puede descartar nada, no se puede descartar nada. Entonces, claro, lo que nos están preguntando y como dice Daniel, es absolutamente clave, contundente. La forma en que nos están preguntando para negar, para afirmar, para interpelar, para comparar. ¿Dónde está eso? En el verbo, ¿cierto? Muchas veces en los verbos. Pero aquí hay un elemento formal, ¿cierto? Y era que el otro texto no traía cita, ese sí lo trae, y resulta que en la segunda pregunta, en la tercera pregunta, ¿cierto? De las dos que nos hacen o nos plantea el texto, tienen que ver con esto con esto de la referencia de publicación. ¿Listo? Muy bien, perfecto. Y aquí entonces es que vamos armando el conocimiento ya para enfrentarnos, ya para enfrentarnos a lo siguiente. Bien, vamos a cambiar de canal. Entonces, en este ejercicio vamos a cambiar sin quitarle el espíritu de la lectura, pero vamos a cambiar de canal y ya no vamos a hablar de momento de comprensión de lectura, ¿cierto? Sino vamos a hablar precisamente de palabras, de completar oraciones. Si antes estábamos analizando para la comprensión de lectura estructuras más grandes como los párrafos, ¿cierto? O agrupaciones de párrafos y de conectores de los párrafos y de palabras claves, aquí nos vamos a las categorías gramaticales, ¿cierto? Y a algo que le gusta a Daniel, que son los verbos. Entonces, dale, Daniel, ayúdanos con esta, con la lecturita y analizamos cuál podría ser, por favor. Completar oraciones. 4. Los comentarios desagradables del orador al terminar la reunión, las buenas intenciones de sus propósitos al dirigirse al grupo.
Listo. Entonces, Opción A, aumentaron. B, fortalecieron. C, opacaron. D, consumieron. muy bien. Entonces, con Ah, calmita, sin ujú. afán, analicen. Es bien corto el texto, ¿cierto? Sí. Pero no por corto es fácil. Analicen cuál sería el verbo que encajaría de ahí de la forma más adecuada dentro del contexto precisamente de la oración. ¿Listo? Opacaron. Listo. Sí, señor, yo creo que tiene razón Jesús, esos opacaron. Jesús dice que opacaron. Sí, para mí me pareció escuchar que dijo que opacaron y Sí, yo comparto Sí, con también eso, estoy de opacaron. acuerdo. opacaron. Estoy de Porque los acuerdo también con comentarios son opacaron. desagradables. Y porque Listo. viendo el contexto, sí dice que un comentario desagradable no podría como aumentar. Porque inicia con buenas intenciones, pero termina como con un comentario desagradable. Ujú. O sea, iba Entonces, para un lado y terminó en otro, exacto. ¿cierto? O sea, iba bien y terminó mal. Perfecto. Daniel, ¿cuál sería la palabra y tu argumento para colocar esa palabra? Opacaron, Por. porque hay una contraposición entre lo que era una buena intención y algo desagradable. Sí. Y eso, pues, eso, el verbo que las une ahí es opacar. ¿Y consumieron no iría como en esa misma ruta? No, no, gramaticalmente consumir las buenas intenciones, a mí no me dice nada. Estaría hablando como en un sentido metafórico, quizás, para estar hablando Sí. de consumir, ¿no? Que verdad salen en un El texto no es restaurante claro, y. con la palabra consumir no sería. Además que es que le dieron buenas intenciones y los comentarios fueron desagradables. Y Ujú, consumir no necesariamente señala de manera clara que, pues que esa actitud que él tuvo ahí, lo que fue en detrimento de ujú. las buenas intenciones. Inclusive detrimento, pues podría decir que al terminar la reunión fueron en detrimento de las buenas intenciones, sí, también se podría hacer, fueron Podría en servir detrimento. también. Listo, muy bien. Entonces, porfa, lee la respuesta y el argumento que nos plantea el pequeño texto para decir que en efecto es ese. Respuesta correcta, C. Justificación. Cuando analice el enunciado, es necesario que se fije en las expresiones comentarios desagradables y buenas intenciones, porque son producto de una relación adversa entre las manifestaciones del orador. Un comentario desagradable no puede tener un efecto positivo de una buena intención. Por ello, hay que descartar las opciones A y B. La opción D, por restricciones de significado, no tiene posibilidad alguna en el contexto del enunciado. De este modo, la opción C es la correcta, porque la palabra opacaron expresa el efecto de los comentarios desagradables a las buenas intenciones. Muy bien. Resultado adverso, ¿cierto? Entre lo desagradable y la buena intención. Muy bien. Perfecto. Y en efecto consumieron, pues no cabía, ¿no? No cabía, ¿no? No. Como cuando no cabe un cuadrado dentro de un triángulo. Perfecto. Jesús, vámonos con la 5, por favor. 5. La puede llevar a una criatura al extremo de superar sus límites. Lee las opciones, por favor. A, ansiedad. B, preocupación. C, disposición. D, necesidad. Listo. Entonces nos están hablando aquí ya no de verbos, sino de sustantivos impropios, ¿cierto? Y analizando esas pequeñas, esas cortísimas líneas, ¿qué sería lo que podría llevar a una criatura al extremo de superar los propios límites? La Ansiedad, necesidad. preocupación, disposición, necesidad. Ansiedad. Para mí la necesidad. La necesidad. ¿Y por qué? Yo creo que, o sea, digamos que sí, por ansiedad puede pasar muchas cosas, pero no tanto se trata de superar límites. Creo que cuando uno se reta a uno mismo, muchas veces lo hace por necesidad. Ujú. Incluso yo no sé si disposición cabría. La disposición también, pero no sé, creo que es más retadora la necesidad.
Vale, ¿qué dicen los compañeros? Yo También dije siento ansiedad, que necesidad. ¿Cuál? ansiedad, pero bueno, ¿Tiene ansiedad? no. Ginette, ¿tú qué Yo, entiendes por ansiedad? ¿Qué es esa vaina? Que está tan en Pues boga es hoy. es una emoción, o sea, sí, un estado en mi ser, ¿Qué le pasa a una persona en estado de ansiedad? pues que se le salen de control las cosas, o sea, la ansiedad no le permite pensar, o lo sea, que que puede tiene pasar es que se le nuble el entendimiento. sí, no supera sus límites. Sí, no. Pues El puede pasar, ansioso, ¿no? sí. Y me llama la atención que ahí dice también es que puede llevar a una criatura, ¿no? Ujú. No está Y, hablando de una persona, yo no sé, pues criatura entender un ser humano pequeño, o si está hablando de criatura en un sentido como de animal, va a buscar el diccionario. O una criatura extraterrestre. en Un mi análisis animal. yo le doy con mucha relevancia a esa expresión de superar, superar sus Sí, límites, la palabra superar. Sí, yo creo que ahí está la clave. Esa es la palabra que hay que fijar. ¿Cuál de las que está supera los límites? Una criatura es un niño de corta edad. puede ser, ¿no? Un niño, está hablando de un niño. Bueno, pero superar siempre es digamos, se puede contextualizar como una acción siempre en positivo. Cuando yo supero mis límites, es porque eso tiende a mi mejoría. Se puede entender siempre así. El que supera sus límites, porque por eso le preguntaba a Ginés, bueno, el ansioso, ¿qué le pasa? El ansioso suda, ¿no? El ansioso grita, el ansioso, Se em, constriñe, se bloquea. sí, exacto. Ahí se está superando, pero pues se está haciendo daño al mismo tiempo, ¿no? ¿Cierto? Puede tener más fuerza en dado momento, pero cuando vuelve a, digamos, al estado de reposo, queda hecho añicos, ¿no? El ansioso gasta mucha energía. Pues puede ser, Mm. bueno, y la preocupación también lo lleva a uno a superar los límites o no. No, tiene una Creo que por el connotación similar a contrario, la ansiedad. lo bloquea de pronto, la Ahí las preocupación. dos serían disposición o necesidad, porque ciertamente una disposición, o sea, el ser que tiene disposición, sí supera los límites, pero es que en el contexto de lo que está escrito ahí, es que está diciendo que la puede llevar a una criatura al extremo Extremo, de superar exacto. O sus límites. sea, O sea, extremo es importante ahí, por lo mismo es necesidad claro, y no disposición. claro. Porque por eso les preguntaba que si superar siempre es algo digamos, uno lo puede entender, por ejemplo, como en el deporte, ¿no? Que ganó la maratón y estaba cansado, pero sin embargo corrió más y se superó. Pero cuando nos ponen ahí detrás, ¿cierto? El adjetivo de extremo, eso extremo que puede implicar algo doloso, ¿no? Dañoso, ¿sí o no? Sí, Bueno, señor. miremos, Jesús, cuál podría ser la respuesta y lo que nos argumenta para poderlo justificar. Dale, porfa. Respuesta correcta D. Justificación. La ansiedad o la preocupación son situaciones que entrañan males mentales y psicológicos que producen otro tipo de consecuencias, mientras que la necesidad, que en general puede ser de orden económico, puede llevarnos a superar nuestra propia dignidad o capacidad de límite. Muy bien, No, y parecido a lo lo que que dice, decía Daniel. sí, Muy bien, perfecto. Listo, entonces encajaba más necesidad que las otras, no porque de plano pudiésemos descartarlas a las otras, pero digamos que cuadraba más necesidad que las otras. ¿Listos? Perfecto. Vámonos ahora a cambiar un poquito también de tipo de texto, ¿cierto? Vámonos con textos de lógica matemática. Fíjense, quiero que vean aquí que aquí no hay que hacer ni ecuaciones, ni mayor esfuerzo matemático, sino que
lo que encontramos es que hay que analizar unos textos numéricos con base en la lógica matemática, ¿cierto? Pero se sigue leyendo, se sigue leyendo. Entonces, Andrea, ayúdanos a leer el texto y apliquemos allí la lógica matemática. Listo, entonces, en una guardería el 50% de los alumnos tiene bicicleta. Entre los alumnos que tienen bicicleta, el 30% tiene patines. ¿Qué porcentaje de alumnos tiene bicicleta y patines? Lee las opciones. A, 15%. B, 20%. C, 25% del 5%. Listo, muy bien. Y a partir de esa lectura, ¿qué dirías tú? Voy a hacer el ejercicio, pero a ver, si el 50% son los que tienen bicicleta y de ese 50%, 30% tiene patines, yo diría que es la A, el El 15% 15%. tendrían Sí, bicicleta y patines. hice el ejercicio de multiplicar 5 por 3, 15. Rápidamente. ¿Qué dicen los demás? ¿Sí hizo bien la ruta, Andrea? Sí, Para mí también 15%, sí. coincido con ese Sí, análisis. el 30% de 50% es 15%. Y, Ujú. y lo que hizo Andrea es muy inteligente, porque si finalmente uno no supiera eso, pues por lo menos debería uno entender que hay algún tipo de correlación entre esas cifras. Entonces, pues 3 por 5 15 es el único 15, porque 20 con 50 y 30 no me sale 20, a no ser que fuera la resta. Pues claro, Y Daniel, 25 ningún lado y 5 tampoco. si no te, Sería 20 si si no, fuera la resta, ¿cierto? no nos van a dejar llevar calculadora, lo mínimo es que nos van a hacer una multiplicación, 5 por 3, 15, o sea. Pero Está la una tabla del pregunta, 5. Andrea. ¿Siempre funcionaría esa ruta, ese procedimiento? Yo suelo sacar los porcentajes cuando, no sé, voy a los almacenes y, no sé, esta prenda vale tanto y por lo general la gente siempre corre y en cuánto queda con el, no sé, el 30% de descuento. Entonces siempre corren a la calculadora y si cuesta 200.000, 2 por 3 6, o sea, le resto 60.000 pesos. Ah, cuesta Vale. 140. Y ellos como que se asustan porque fueron por la calculadora y pues el ejercicio es fácil, pues 2 por 3 6, sí, o sea, Y hay un segundo, como una segunda forma de apoyar el análisis, que el 30% es más o menos como la tercera parte de 50. Entonces, de si uno ve 50. las respuestas, pues ninguna de las otras Por corresponde más o aproximación. menos a la tercera parte. Exactamente. Vale, muy bien, Andrea. Entonces leamos si eso es cierto. Por favor. Vamos a ver si dicen que multiplique 5 por 3. Dale a Tiene ver qué dice. calculadora. A. Se supone que hay 100 alumnos. De ellos, 50 tienen bicicleta y otros 50 no. Para saber cuántos además tienen patines, hay que obtener el 30% de 50. Al hacerlo, resulta 15, de lo cual se deduce que el 15% de los alumnos tienen bicicleta y Ujú. patines. Pero Digamos que mira aquí el que procedimiento la sería como respuesta proporción, ¿no? no, que la respuesta en últimas no dijeron cómo lo hicieron. No, En el resultado, pero en últimas no dicen cómo lo hicieron. No dice si se multiplicó esto por esto. Pues Sí, nada, es el 30% de 50. pero ah, fíjense que pero miren, pero si hay otro análisis, otra forma, miren, pienso yo, o sea, matemáticamente así, haciéndolo rápido. Si hay 100 alumnos y yo estoy tomando una muestra de 50, me estoy llevando la mitad. ujú, Quiere decir que si yo voy a analizar la cifra de 30, pues pondero la cifra en 2. La mitad de 30 es 15. Muy mm, buen punto. ese es otro procedimiento. Pero es que fíjense que lo que intenta decir la justificación, así lo veo yo, es que se hace a partir de la lectura y no de grandes procedimientos matemáticos. Y en ese tipo de lectura numérica, pues habría que aplicar eso de las proporciones o de las aproximaciones o de los cálculos, ¿sí? Que era lo que decía, decía Jesús, que lo más cercano del 30% a 50 pues es 15, Sí, ¿sí o no? No sí. parte de ningún gran proceso matemático, sino simplemente de lectura de números, ¿sí? ¿Sabe qué es lo que pasa? Sí. Yo les he manifestado que yo
me pongo ansiosa, por eso ahorita cuando escribían al ansioso, por eso dije la palabra constreñir, porque yo me, me bloqueo, me pongo rígida. Cuando Sí. en el ejercicio, por ejemplo, y perdón, Ginette, que te tome como ejemplo, porque creo que a mí, si mal no recuerdo, cuando yo hice la lectura, me pasó lo mismo. El solo hecho de que tengamos compañeros y que nos estén escuchando, pues hacemos entre la lectura de que intentar leer bien, de responder rápido, y pues nos terminamos bloqueando, ¿sí? Ujú. Ese ejercicio matemático pareciera sencillo, pareciera fácil. Si yo lo hago, seguramente va a estar, o sea, uno diría, sí, claro, es de las dos maneras da el 15, sí, pero como estamos en situación de estrés, de ansiedad o de preocupación o de temor, pues finalmente uno se bloquea, así como cuando se bloquea uno haciendo la lectura o dando la respuesta frente a los compañeros, pues hay una conducta superior. Por Sí. eso, hoy incluso creo que con Ginette y con Jesús, que compartimos hoy oficina, yo les decía que uno de los ejercicios para mí más importantes, que por lo menos a mí me nutrían mucho, es el ejercicio de hacer simulacros, Mm. porque es lo que a mí me asemeja más a la situación que voy a vivir a futuro. Sí. En mi caso, cada uno puede tener interpretaciones, sí, hay personas que puede ver cómo, no sé, se le caen los edificios atrás y conservan la calma y ni corren y siguen tranquilos. Yo puedo permanecer quieta porque por fuera aparentemente estoy tranquila, pero por dentro ya llevo 3 infartos. Entonces, son maneras que a veces lo digo desde mi experiencia, bueno, cada uno hace su análisis, pero es importante también conocer y saber cuál es la debilidad o cuál es la Claro. fortaleza que cada uno tiene y cómo la va a fortalecer ante esa situación de estrés que hoy por lo menos muchos de los provisionales tenemos más estrés de la que hubiera salido en el primer concurso, ¿sí? No, nos presentamos al primer concurso, pero van a venir otros 4 y ya cada vez hay menos provisionales, menos vacantes, menos cupos y pues claro, eso genera y menos cargos ofertados. Entonces, claro, esa manejar esas situaciones no es fácil a veces. Andrea, y precisamente como esto es un curso guiado por la pedagogía, que es una ciencia humana y claro que tiene que ver con las emociones y con la psicología y todo lo demás que hemos tratado, no es mecanicista, por eso critico mucho. Ustedes me escucharán siempre criticar esos planes que ofrecen un montón de cosas, de 200.000 preguntas y 200.000 videos, pero no está el contacto humano pedagógico. Por eso el maestro pareciera, bueno, pues de momento el maestro no va a estar retado por la inteligencia artificial de una forma en que lo vaya a reemplazar, porque esto que estamos haciendo aquí es total y absolutamente humano, que no lo hace esas plataformas que se ofertan por ahí en las redes, por todas partes. Entonces, quería hacerte esa pregunta por tu grupo y por ti misma. ¿Qué haces cuando la ansiedad te posee, te gana? ¿Cuál es el antídoto? ¿Qué es lo inmediato que haces para poder volver a la calma y a la tranquilidad? Bueno, yo nunca había pertenecido al sector público, siempre había estado en el sector privado. Hace 3 años presenté, creo que fue primer concurso, fue el primer concurso al que me presenté, estaba nueva en la entidad. Yo siento y creo que es el concurso que más me dolió no haber pasado, porque pasé la primera etapa muy bien, pasé el concurso bien y como por 8 decimales no pasé el puntaje que se requería. Eh, Obviamente me dolió porque, perdón la expresión aquí, los compañeros, en Antioquia se usa mucho la palabra que yo tanto temía y era dejar los pelos en el alambrado y literal sentí que los había dejado ahí y era uno de los temores de presentarme al concurso. Yo fui a la reclamación y cuando fui a la reclamación asumí, y lo digo con respeto, que yo
estaba muy preparada para el concurso, para la prueba, pero ahí me hizo perder la ansiedad y el manejo de las emociones o el control sí, perdí eh, no sé, lectura rápida, acelerada, respuestas. Yo conté más de 10 preguntas que me cuestioné, pero ¿por qué respondí eso? O sea, Mm, era algo tan básico, o sea, para mí era tan clara cuando fui a la reclamación, pero yo ¿por qué respondí eso? O sea, era, no sé, era como casi que, ¿cuál es su apellido, su segundo apellido? Y yo haber contestado Arbeláez cuando mi segundo era Aristizábal. Era algo como que yo dije, fue un tema emocional. El segundo concurso no me dolió tanto porque asumí que no tenía maestría y eso fue lo que me alejó en entrar en la segunda fase. En el primer examen no me fue mal, de hecho estuve mejor que muchos que sí ganaron el concurso, pero la maestría los acercó y pues era una responsabilidad que tenía que asumir, el no tener la maestría. Pero sí. cuando empecé a prepararme o he empezado a tomar cursos, he entendido que una de las palabras que me dijo mi esposo cuando pasé la primera prueba, que en algún momento como que, uy, me dolió, él me dijo, de pronto no eres tan buena. Y me dijo, y no me refiero al conocimiento, es que un profesional debe ser integral en muchas cosas, en el manejo de sus emociones, en una buena lectura, en el manejo del tiempo. A eso se refería, no fue un comentario grosero, sino que luego yo entendí que no se trata solamente de leer como un loquito, ¿sí? Ujú, No correcto. se trata de ver 500 videos. Si Ujú, yo estoy al tiempo redactando correos o al tiempo estoy manejando una base de datos, o sea, he tratado de hacer, he buscado la manera de hacer estudios más inteligentes en el uso del tiempo, no tanta información, pero si me siento a estudiar, me estoy sentando a estudiar, no estoy haciendo otra cosa ujú, diferente ay, mientras tanto voy mirando a ver qué promociones salió en la página. O sea, estoy enfocada en ese estudio y no llenarse a veces de tanta información. correcto. Y nada, y tratar de llevar la vida con calma. Ya entendí que se puede llevar bocadillos, que se puede llevar una chocolatina, pararse al baño es válido, tomar agua, porque pues hasta la hidratación, lo que sea, pues la mente se cansa. Entonces creo que Mm, por lo menos esos ejercicios son los que llevaré en mi bolsillo, porque no es solamente saber, hay personas muy buenas en la entidad, muy buenas y están de hecho en este grupo. Y uno dice, pero no es falta de conocimiento. A veces mm, el concurso no mide necesariamente unos parámetros que, sí, finalmente todas las personas no somos máquinas y no se puede medir una ecuación ujú. lineal, pero pues bueno, ese es el sistema y no podemos pelear contra el examen, ni contra la manera, ni contra la forma. Toca acomodarnos. Sí, bueno, y algo último. Iba a decir más cosas, pero algo último para que podamos avanzar un poquito. No es la vida, ¿no? No es la vida. O sea, es una cosa que se presenta y salió uno y a esperar el resultado, pero no es la vida. O sea, si no se superó, pues no puede ocurrir una frustración así terrible y de la ansiedad, entonces pasar a la depresión porque no se aprobó la prueba. No puede ocurrir eso. Creo que eso también sería en parte un antídoto, ¿no? Llegar a cogerla suave. No es la vida, ¿no? Vamos a pensar en que hay muchas más cosas, que la vida tiene más colores, más sabores, más rutas, que simplemente estar en X o Y sitio. ¿Sí? Ah, exactamente, lo hemos hablado algunos provisionales. Amamos la entidad profundamente. Yo personalmente soy muy apasionada por este trabajo, pero también digo, pues como, o sea, sí, como en el amor, si no me valoras, o sea, si no me vas a tener, pues buscaré donde me Chao. quieran y chao, Claro. porque nada, o sea, habrá vida en otro lugar, otro espacio, o no es el escenario, no es el momento, bueno, lo que sea, pero sí, tomarlo con calma. Suave. Muy bien. Profe, no me converse más porque yo he hecho harto cuento. Pero fíjate que es crucial.
Fíjate que lo que dices no es, o sea, no es menor, no, no, y lo acabas de decir, no podemos avanzar con las otras 30 preguntas que nos quedan si no le ponemos todo ese nivel de reflexión, porque como les decía al principio, cuando iniciamos ya se han ido rápido, rápido 3 semanitas, como les decía, ustedes tienen una ventaja, pero he visto que ahora es ventaja, desventaja, o sea, ventaja porque tienen todo este conocimiento que aquí podemos construir entre todos colaborativamente, pero también va creciendo la ansiedad y va creciendo la expectativa y, y tiene que servir esto para el examen, pero para también muchísimas otras cosas importantes frente a lo que es la vida, el conocimiento, la ciencia, todo eso. Muy bien, Andrea, entonces muchas gracias. Eh, Ginés, le damos las 7, porfa. Dice así, 4 personas unieron sus capitales para iniciar un negocio, aportando el 15%, 20%, 25% y 40% respectivamente del monto total. Si el menor de los aportes fue 9 millones de pesos, ¿cuál fue el mayor aporte? Léete las opciones, porfa. A, 10.5 millones, B, 12 millones, C, 24 millones, D, 28 millones. Listo, entonces unos segunditos de reflexión frente a esa lógica matemática y nos dices cuál crees tú que podría ser la respuesta. ¿Lista? No, no terminó. Espera, estoy pensando. Listo, tranquilos, tranquilos. El que crea tenerla, abre el micrófono y nos dice. ¿Listos? Dale, Ginette, te escuchamos. ¿24? Daniel dice 24. 24. Yo también digo 24. Y Ginette, Sí, también opino lo mismo. Ginette creo que tiene otra respuesta, ¿cierto? No, Está espera, estimándola. estoy estimándolas, pero porque si 9 millones corresponde al 15%, ¿cierto? Sí. Pues entonces el 40% ¿a cuántos millones? Mm, Yo lo estaba haciendo así, me enredé. Tocó fue calcular Yo, cuánto es el yo, 100%. Entonces, yo, sí, yo, 24, sí, 24 millones. ahora, Listo, ¿cómo miramos, lo hicieron? ¿Cómo miramos lo a ver hicimos? qué, No, profe, pero no la muestre todavía. Yo No, quiero, bueno, mira, hay dice, una manera que a mí me pareció muy fácil, o creo. El 15% lo dividí, o sea, el ideal del 15% era tener una cifra, llevarla como al 10% para poder luego esa multiplicarlo por mm, el 40%. El 15%, la manera más fácil de fraccionarla es entre ese. Entonces, el 15% dividido 3 me queda 5%. Cojo a 9 y lo divido entre 3 y me da 3 ujú, millones, ¿sí? mm. Entonces, yo diría que 6 millones son el 10%, por 40% pues serían los 24 millones. Sí, señora, muy buena. Muy bien. sí, eso, chévere, Andrea, sí.
¿Todos lo hicieron igual? Buen análisis. Yo más o menos dije, si 9 millones son el 15%, 18 millones son el 30%. Si estamos preguntando por el 40, tiene que ser más o menos 20 pasaditos. Por aproximación, me da como 20, 22, 24. O Yo sea, hice la, yo que hice sí, la regla de siempre, tres y Jesús, me el demoré análisis, porque multipliqué. Ginés Me hubiera, multiplicaste, ¿sí? me hubieran puesto a patinar donde me pongo en 20 Señor, 22 y 24. perdón. No, yo me Tú puse a hacer la multiplicas. operación. Si 9 millones era el porcentaje menor, era el 15%. ¿El 40 cuánto es? Entonces hasta que me puse a multiplicar. Sí. O sea, por aproximación, ¿sí? Sí, señor. Listo. Miremos entonces ahora sí la respuesta, ¿vale? Entonces, dale, Ginés, ten la movilidad de leernos. Respuesta correcta C. Justificación. En este ejercicio se exhibe una regla de tres directa en donde si el 15% equivale a 9 millones de pesos, el 40% equivale a 24 millones de pesos. O sea, lo Muy que bien. yo hice. Solo Regla que de más, tres. el de Andrea me parece muy chévere como lo abordó. Vale, muy bien. Perfecto. Vámonos otra vez con Daniel, con la pregunta número 8. Dale, por favor. 8. Un equipo de sonido cuesta al contado en una tienda de electrodomésticos 89.900 pesos. Y hay la posibilidad de pagarlo de la siguiente forma: 18.000 de entrada y 20 cuotas mensuales de 4.495. ¿En qué porcentaje aumenta el dinero desembolsado según esta segunda opción? Y Sale las más caro. opciones. Listo. Ahí no hay que usar la hojita esa de cálculo que le dan a uno. Léete las opciones, por favor. La opción A es 12.01%, la opción B 16.28%, la opción C 20.02% y la opción D 34.46%. Listo. Entonces, 2 minuticos ahí para que internamente hagan su cálculo y nos abran el micrófono ahí para decirnos. es la C. Andrea, dices tú que la sé, ¿sí? Es la C, pero esta es la que más me ha costado. Sí, es la ¿Por C. qué? Explícanos por qué. Em, ahí sí me voy por la línea de Jesús. Acerco los 89.900 a los 90.000. Y 9 por 2, 18. O sea que ese es el 20%. La primera cuota que voy a pagar. ¿Cierto? Es el 20% de los 90.000. Sí, Eh, y lo que pasa es que me cuesta porque cuando yo multiplico las 20 cuotas, 20 por 4.500 pues me da los mismos 89.900. O sea, multiplico
mentalmente 20 por 4.500. Eso me da los Ujú. 89.900. Entonces tampoco me queda tan clara la pregunta, pero de todos, por donde lo veo con el 20. Entonces me voy por descarte por el 20,02%, O pero sea, no Yo, también es por tan clara. aproximación. Sí, yo También también lo por hago por Vale. aproximación. aproximación. Entonces, si las 20 cuotas a 4.495 me da lo que vale ¿cómo se llama? El electrodoméstico, lo que pago adicional, o sea, esos 18.000 pesos, lo que más se me acerca es Ta- calcularle el 20% también es el a, 20%. a, Ujú, este, a esos 89. Entonces, para mí también es así la es. Listo. Y Daniel, Sí, pues multipliqué las 20 cuotas por 4.000 y 89.900, lo que usted termina pagando al electrodoméstico. Entonces tiene un sobrecosto de 18.000. Y 18.000 de 99.900, como acaban de decir, la forma más fácil de no enredarse es 18.000 de aplicar los porcentajes, pues el 20% de 90.000 a 18. Pero como no era vale. 90.000, era un poquito ahí una Lo que diferencia, pasa pues es que 20,02 debe ser, sí, me imagino. Venga, a sí, es que calcularlo. 18.000 es el 20,2% de 99.900. sí, claro, sí, Daniel, da exactamente. Porque, bueno, o pensaríamos, lo que pasa es que, claro, da el 20% si yo digo que son los 18.000 de 90.000, pero son de 89.900, entonces de pronto ahí es donde aparece Pero el decimal. es lo más Ujú, Sí, cercano porque como no sí, tenemos calculadora, entonces exacto, es el 20,02 exactamente. Ujú. O sea, los 100 pesitos se convierten en es 0,2. el 0,2. Vale. Iremos a ver cómo nos indica la guía, que sería la forma de hallar ese resultado. Entonces, Daniel, leamos, porfa. Respuesta correcta C. Justificación. A plazos paga 18.000 más 20, debe ser por, ¿no? Por 4.495, porque dice Sí, sí, 20,495. hay un Es un error. por, ¿cierto? Sí, sí, sí. Igual a 18.000 más 9.900, 99.900. Según esto, la diferencia entre pagar de una forma y otra son 18.000 pesos. Si 89.900 sube 18.000, de 100 sube X. Al resolver sale 20,2. Pues sí, ahí está enredando diciendo que 18.000 es el 20% Sí, de sí, 99, de 89.900. pero digamos que será una forma de plantear el proceso. Listo. Muy bien, pero entonces, sí, era la C. Y vamos con Jesús, con la 9. Esta es también bien chévere. Se me cogió comiendo. Un, Ay, discúlpame. un envío contiene 120 cajas de libros con 12 paquetes de media docena de libros cada paquete. ¿Cuántas decenas de libros contiene el envío? A, 72, B, 144, C, 864, D, 24. Listo. Este también es de puro cálculo. Entonces, un minutico y el que quiera dar el micrófono y nos da el dato con el respectivo procedimiento. C864, ¿Por qué? porque cada paquete contiene 6 libros, Ujú. ¿cierto? Entonces, 12 por 6, entonces son 72. Y Sí, esos 72 libros por las 120 cajas me darían 8.640 libros. Pero como me está presentando cuántas decenas de libros, pues lo divido entre 10, me da 864.
Muy bien. ¿Y Jesús, cómo hiciste el procedimiento? Estoy en eso todavía. ¿Quién Es tiene que un procedimiento distinto? ese cambio de docenas a decenas y son 12 paquetes de media docena. Ujú. S- En la hojita de cálculo, pues son 70 y son 6 por 12 como dijo Gine, pues 72 por 120. Usted puede escribir 6 por 12 por 120. Y O eso sea, dividido ahora en 10. Vuela un cero y le queda 6 por 12 por 12. claro, porque luego preguntas cuántas decenas, entonces es las 12, como lo dijo Ginette, 12 paquetes por 6, ahí ya me da los 72. De esas 72 es lo que contiene cada caja, de los 100, ¿qué? Los 72 por 120. Y como está preguntando a decenas, entonces lo divido por 10. Sí. O directamente, como dice Daniel, 12, 72 por 12 y ya me quedan en decenas. No, Al yo lo que directo. era que 6, una fórmula en la hojita, uno escribe 6 por 12, que es lo que está diciendo ahí, por 120, pero divido 10, porque lo está pidiendo en paquete en decenas. Entonces da, como de arriba está tres cifras multiplicándose. Si yo simplifico por 10, pues el 120 se me vuelve un 12. Entonces queda 6 por 12 por 12. Y 12 por 12, pues son 144. Por 6, 864. Esto muy bien. ¿Y Jesús qué opina? ¿Sí? No, yo estoy perdido. Jesús, mire, son 120 cajas. Todas las cajas tienen lo mismo. Tienen Y 6 cada docenas. ¿Cada caja? tiene, no, 12 12 paquetes, 12 paquetes de media docena. O sea, 12 paquetes por que 6. Por cada 6 paquete libros. tiene por 6. Entonces, el primer 60. ejercicio es decir que en cada caja hay 12 por 6. 12 por 6, 72. Eso tiene cada caja. 72 por 72 120. por 120 divido 10 o como lo dice Daniel, como luego me lo piden decenas, 12 por... pues simplemente lo llevo por 12. Sí, ¿Ya está más claro? sí. Listo, Jesús. Le damos entonces la respuesta y el argumento que nos plantean para llegar a esa conclusión. Dale. Respuesta correcta C. Justificación. Se multiplica 120 por 12 por 6. 8.640 libros. Para transformarlo en decenas simplemente se divide por 10, resultando 864. Muy bien, perfecto. Que no Pero, me sabía la tabla del 120. pero fíjense que el problema Eso es fue lo que hizo lingüístico, ¿no? Gine. Sí, sí, ella lo hizo muy rápido. Pero si miramos, el problema empieza por un asunto lingüístico, ¿cierto? 12 paquetes de media docena son 6, y después nos hablan de cuántas decenas, ¿no? O sea, 10, no docenas. Entonces, si se lee bien, se puede interpretar matemáticamente, pues como diría Aristóteles, ¿cierto? Volver el lenguaje matemático que es muy, muy interesante. Bien, listo. Y Andrea, le damos la última que es la 10 y nos vamos con el ejercicio de conocimiento del Estado, que también es muy interesante. Dale, por favor. Dos ciudades A y B están separadas por una distancia de 540 kilómetros. De A sale hacia B un ciclista a 30 kilómetros por hora. Y justo al mismo tiempo de B sale hacia A otro ciclista con una velocidad doble a la anterior, o sea, iría a 60 kilómetros por hora. ¿En qué punto kilométrico, contando de A hacia B, se juntan? Bueno, tenemos media hora para responder. No, no tanto, Sí. no tanto. Yo creo Ay, que Dios. Bueno, 2 minuticos 28 está fue, bien. 28. Llévale cabeza con 2 minuticos y el que la tenga clara, pues abre el micrófono y nos dice con su argumento respectivo.
Ah, ya la tengo. Dale. Si A va a una velocidad de 30 y B va a su doble, quiere decir que en el mismo tiempo se están recorriendo 90 kilómetros, ¿sí? Ujú. Porque A está avanzando 30 y B del otro lado está avanzando 90. Entonces lo que hice fue dividir 540 entre tres personas que fueran a una misma velocidad y me da 180. No ¿Por qué sé si tres está raro. personas? Porque yo estoy calculando el de B como si va al doble, al doble de la Ah, velocidad del de A. Entonces es ya, ya, como, ya, ya. son, no sé si tenga una lógica matemática o no, pero es mi manera de entender Tu de que proceso. sí, ese es como el proceso. Y El uno va una vez y el otro va al doble. Entonces para mí sí. son tres. Entonces pues es el ejercicio de 540 kilómetros dividido tres personas a 30 kilómetros, pues me da 180, pero no sé si sea la respuesta. Vale, ¿y qué dicen los otros compañeros? ¿Si está en lo cierto, Andrea? Procesando. Pensando. Listo. ¿Listos? Si está correcto, Andrea, en su análisis. Nadie me quiere dar la razón. Ahorita miramos a ver si la respuesta tampoco. Acordémonos que la pregunta es: ¿en qué punto kilométrico contando de A hacia B se juntan, no? Van como en sentidos inversos. Pero sí puede tener sentido en la manera, o sea, si Pues yo hice un alguien va a grafiquito y un... sí me va a dar como 180, pero no he entendido la lógica que aplicó. Yo lo que hice, Daniel, fue, mira, yo lo que hice es que si A a B va en una velocidad que es 30 y de B a A va el doble de la velocidad, yo lo que intenté pensar es que B está corriendo el doble de la velocidad que el de A, o sea, hay tres velocidades, pues no son tres velocidades, son tres personas que pudieran ir a una misma velocidad, ¿sí? Cada uno yendo a 30. El de AB va a una velocidad y el de B a A me está dando el doble de la velocidad del otro. Entonces, por eso yo uso 3. Escojo 540 dividido 3 me da el punto de 180. No sé si sea la respuesta. Bueno, miramos la respuesta. Por favor. No sé Listo. si Dale, Andrea, tranquila, no hay problema. tengo Leamos, por miedo. favor, la respuesta con su argumento. Dale. Respuesta correcta, B. ¿Y cuál era la B? ¿Los 180? ¿La B era Sí, cuál? señora.
Sí, bueno. Listo, lo importante es que ya le pegaste. Ahora el argumento, pues, Sí, sí. queremos saber si es racional frente a lo que tú dijiste. Con la zurda, con la derecha, pero entró. Bueno. Justificación. Si uno de los ciclistas va a 30 kilómetros por hora y el otro va a 60 kilómetros, ambos se juntarán cuando se cumpla. ¿Qué? Ambos se juntarán cuando se cumpla que el recorrido hecho por uno más el recorrido hecho por el otro sean los 540 kilómetros. Entonces, 540 kilómetros sería igual a 30 por X más 60 por X, igual a 540. De aquí se obtiene que X es 6, por lo que uno habrá hecho 180 kilómetros y el otro 160 kilómetros. 360. 360 kilómetros. Muy bien. Entonces el punto de encuentro es cuando están en esa coincidencia de 180 kilómetros, más o menos como tú lo dijiste. Pero sí, digamos, sí coincide, que pueda que uno lo tenga claro en la cabeza, pero no se pueda traducir en unos términos sencillos. Pero más o menos como lo está planteando aquí, sí fue como tú lo pensaste, Andrea. ¿Sí? Vale, muy bien. ¿Y los otros compañeros, sí, la captaron? ¿Está claro o no? Sí, A Listo, mí muy bien. 6 me por cuesta un 3, 18. poco esos análisis. Eso se puede, y creo que Daniel lo ha dicho sostenidamente, con papelito y lápiz. No es tanto de calculadora, no es tanto de grandes ecuaciones, sino de graficarlo, de poderlo traducir en términos gráficos y funciona. Bueno, por lo menos a mí me Pero mira funciona. que, pero mira que yo no tengo ni papel ni lápiz. Apunta a pura. Simplemente no he intentado buscar la manera de o sea, de qué puedo hacerlo, pues porque sí, yo también puedo hacer el ejercicio de graficar, pero allá también el tema es el tiempo, ¿sí? Y nos Sí, hace claro. falta un Excel o una calculadora. Pero, ¿cómo fue que pasaste del 90 a 180? Porque el 90 sí es una cifra que sale ahí. Sí, yo lo que hice fue, una persona va a una velocidad de 30, ¿cierto? Sí, El otro va a una velocidad de 60, va al doble, sí. ¿cierto? Entonces, en un mismo instante, el Pues se uno recorre el está, 90. exactamente, se corre 90. Pero entonces yo lo que dije fue, para igualarlos, o bueno, no sé cuál sea la expresión, finalmente es casi que están tres personas a la misma velocidad. Entonces yo lo que dije fue que también es válido, si uno va al doble, pues yo también puedo decir que va uno más, sí, Suma pudiera las también. velocidades de dos Sumo personas. exactamente, sumo las velocidades de Mm. dos personas, van tres personas, 540 dividido 3 me da 180. Sí, lo sacaste por otro lado, pero dio Sí, bien. yo, Está exactamente, yo perfecto. lo puedo dividido en tres y entonces luego también puedo decir de 180, entonces el de A avanzó 90 y el otro avanzó los, ¿sí? Ya, no, porque es el punto en el que se encuentra, no las velocidades que Sí, avanzaron sí, cada sí, uno. sí. Sí. Sí, Sí, acordémonos de la pregunta que sí, nos plantea en qué es el punto punto, en el kilométrico. punto en el que se encuentran. Ujú, y de 180 según eso que tú nos narras, más la forma en que se desglosa aquí el problema en, Sí, en a la veces justificación. em, eso es lo que me dice mi lógica. No sé si la traduzco bien, pero pues esa fue mi manera de, de entenderlo. Yo puedo decir que alguien va al doble de la velocidad o puedo decir Son dos personas. que son dos personas. Entonces, Eso pues yo está lo buenísimo. llamé Sí. a dos personas para poder encontrar una manera más fácil de hacer el cálculo mental o más rápido. Pero está perfecto, también está válido. Bueno, muy bien, compañeros. Entonces, aquí nos hemos medido con 4 elementos. Dense cuenta que logramos trabajar comprensión de lectura, ¿cierto? Trabajamos algunas categorías gramaticales como sustantivos y verbos en la oración. Y finalmente
algunas cositas de lógica matemática. Entonces vamos con el ejercicio de competencias organizacionales que va, digamos que en la misma vía, ¿cierto? De aprender a leer, de saber leer, pero ya cercanos mucho más al problema del Estado, el funcionamiento del Estado. Vamos a responder por lo menos la primera pregunta y las otras las dejamos para el día de mañana, ¿vale? Entonces vamos a darle aquí la palabra a Jesús para que nos ayudes a leer y, y analizar. Si se ve el PDF en pantalla, Sí se ve. Sí se ve. listo, listo. Competencias básicas y organizacionales. Un funcionario debe clasificar la construcción de indicadores para un proceso dentro de las acciones de mejora a registrar en el plan de mejoramiento. Este procedimiento debe realizarse conforme a las etapas del ciclo de la mejora continua. Al clasificar esta acción, el funcionario la ubica en la etapa D. Listo. A. Antes de que continúes, porfa, ¿cuál consideras tú que serían como las palabras claves de este texto para poderlo articular, ¿cierto? Con el enunciado donde dice funcionario lo ubica en la etapa D y con el campo de respuesta. ¿Qué palabras crees tú que deberíamos subrayar? En esa primera parte, clasificar. ¿Listo? ¿Qué otra? Indicadores. Construcción de indicadores. ¿Listo? mm, Mejora continua. Sí. La idea es que haya mejora a través precisamente de un Mejora plan de de mejoramiento, ¿cierto? mejoramiento. Sí. Mejora continua. Y dice que eso debe coincidir con las etapas del ciclo de la mejora continua, pues que eso en toda la función pública existe, ¿cierto? Fíjense que Sí. es una pregunta muy parecida a la que analizábamos la otra vez sobre las competencias funcionales, en donde nos dábamos cuenta que era una pregunta que servía para la DIAN, pero también para cualquier entidad pública, ¿cierto? Toda entidad pública tiene que tener un plan de mejoramiento y apuntar a las etapas del ciclo de la mejora continua. Ahora, dice el enunciado, al clasificar esta acción, ¿cierto? Que habla de mejorar, de mejoramiento, mejora continua, ¿cierto? Y que tiene que ver con la construcción de unos indicadores para generar también, pues, un proceso, ¿cierto? Parece que un proceso siempre es como un cúmulo de etapas. Dice que el funcionario la debe ubicar, que eso de clasificar esta acción, ¿cierto? Para que se dé ese proceso de la mejora, debe estar en dónde. Pues ahora sí, leamos las opciones. A. Verificar por qué los indicadores son una herramienta útil para contrastar lo planteado con lo ejecutado. Está hablando como de etapas, ¿cierto? La etapa significa que Sí, es verificar. sí, ¿cuál sería? B. Fíjate el enunciado, ¿no? O lo mal enunciado. Al Sí, clasificar esta acción, la que la ubica en la plantea etapa arriba, D. Ajá. Entonces, sí. son Entonces, etapas. Verificar. sí, sí. B. Actuar, porque con base en los indicadores se desarrollan las actividades de ejecutar dentro del proceso. C. Hacer, pues los indicadores son dispositivos que conforman la misión de la gestión institucional. D. Planear, pues los indicadores permiten relacionar la planeación con la ejecución de la gestión. Muy bien. Y si nos devolvemos al texto y a lo que tú subrayaste, ¿tú crees que con esta información que provee el texto es suficiente para poder contestar en qué etapa se debe ubicar ese funcionario? Mm, Habla de construir unos indicadores como para un proceso, como para un plan para unas etapas de mejoramiento. Sí. O sea que Mm, fíjate que cuando dice sí, clasificar, ¿sí? Ahí debe tener alguna relación con los verbos de abajo, ¿no? O verificar, o actuar, o hacer, o planear. Entonces, uno podría decir que sí, el texto le da a uno algún tipo de información para poder comparar con lo que está abajo, ¿cierto? Dicho pero, eso, lo que pero tiene mira que ser el que funcionario. yo más o menos entendería que esto necesita como un conocimiento previo, o sea, digamos que Ujú. de la sola lectura puede uno no llegar a responder la pregunta. No es tan Tiene que, contundente la información que da el texto, sí, ¿cierto? sí, porque luego dice, por ejemplo, en verificar.
dice, porque los indicadores son una herramienta útil para contrastar lo planeado con lo ejecutado. Bueno, de pronto sí ayuda. Actuar, porque con base en los indicadores se desarrollan las actividades a ejecutar dentro del proceso. También es cierto. Pues los indicadores, los indicadores son dispositivos que conforman la misión de la gestión institucional. Y luego dice planear, pues los indicadores permiten relacionar la planeación con la ejecución de la gestión. Exacto. O sea, ya entendiste todo el grueso de la pregunta, tanto las opciones como el enunciado, como el texto. Entonces, volvamos al texto. Dice, un funcionario debe clasificar la construcción de indicadores para un proceso dentro de las acciones de mejora en su plan de mejoramiento. Y entonces, esa acción debería ser ubicada por el funcionario en cuál etapa. Ahora sí, con más contundencia, y ahí ya podríamos responder, o en verificar, o en actuar, o en hacer, o en planear, con base en lo que En, dice plane- el en texto. planear, Yo, porque en la planeación es cuando yo construyo los indicadores, que eh, luego los voy a eh, contrarrestar con lo que ejecuté para mirar cómo estoy. Y a partir de eso, de cómo estoy, genero los planes de mejora. Estoy totalmente de acuerdo Ujú. con Ginette, porque incluso cuando entre lo que subrayó Jesús, una de las palabras es construcción y finalmente está hablando es construir el indicador. Todavía Ujú. no lo puede verificar porque apenas lo va a no lo puede verificar porque apenas va a construir el indicador. Sí. Mm, Y diría uno que tampoco puede actuar, ¿no? No, tampoco puede actuar porque Porque está en apenas la está en Lo construcción, está construcción. construyendo. está en algo El Ujú. previo. hacer podría ir más o menos, pero finalmente también dice clasificar la construcción. Entonces, si yo estoy planificando la construcción, pues la estoy es planeando, no haciendo. Vale, muy bien. ¿Y qué dices tú, Jesús? Con todo este Sí, de debate, acuerdo. entonces, De acuerdo. Lo que se está haciendo hasta el momento, o sea, hasta el momento no habla de que ya echó el plan en marcha, sino está apenas construyendo los indicadores de ese proceso de mejoramiento continuo. Entonces, sí iría en la etapa de planeación, muy planear. bien. Yo no les prometo, espero que me vaya bien en el concurso esta vez y no prometo mucho, pero yo sí he aprendido que el secreto está en leer. Claro. Porque, claro, cuando uno dice verificar, porque los indicadores son una herramienta, entonces, claro, yo me voy es a revisar todo lo que está es después de la coma para ya ver qué es verdad y qué es mentira. Y pues puede que todo sea verdad, pero yo no me debo, casi que la respuesta está en hasta verificar, hasta antes de las comas, en la primera palabra está la respuesta, pero Sí, yo me los verbos. desgasto en tiempo, mi mente, leyendo todo lo demás que está en la coma para allá y en realidad no es relevante, porque el, el, Fíjate el lo que tú enus- dices. Fíjate lo que tú dices es bien interesante porque si nos fijamos en la D, cuando dice planear, coma, pues los indicadores permiten relacionar la planeación con la ejecución de la gestión. Y si nos vamos a la A, donde dice verificar, coma, porque los indicadores son una herramienta útil para contrastar lo planeado con lo ejecutado. Después de Dice lo la mismo. coma, en ambas oraciones son muy parecidas, pero los verbos iniciales ahí son muy distintos, ¿cierto? El verificar es cuando yo ya hice, ¿cierto? Y actué. Pero el planear es cuando estoy siempre en la etapa previa. Pero si uno ve la información posterior a la coma, puede ser un truco engañoso, ¿cierto? La clave sería claro, simplemente poder cotejar bien los verbos que están al inicio. ¿Sí? claro, Más o menos lo que estás diciendo. sí, de la coma para allá no hay ni que leerlo. Porque finalmente me están diciendo es que clasifique. A mí no me están diciendo cuál de los siguientes textos es real o cuál de los siguientes es contradictorio, cuál no, es clasifique. Y pues La para clasificación va más acorde a de la la planeación. construcción, ¿sí? Bueno, miremos si eso Entonces es yo cierto. construyo. Vale, vale, muy bien. Miremos si eso es Esa cierto, redacción Jesús. estaba bien compleja por cómo quedó el enunciado en la parte superior, porque es que arriba lo que estaban pidiendo era bien enredado, porque dice el funcionario yo no entiendo qué es lo que le están pidiendo, que clasifique la construcción de indicadores, no sé qué es clasificar, O sea entonces ya me que, fregué, Ordenar. clasificar sí, o sea que la diga, construcción de indicadores.
es que mire que eso es como el PHBA, mire que es planificar, Sí, actuar, verificar y hacer. Entonces Ajá. dice, ¿en cuál del PHBA va la construcción del indicador? Ujú. Claro, por eso En yo la les decía que verificación, en el no actuar, solo con la lectura se resolvía el ejercicio, tiene que tener un conocimiento previo. Si ves, Andrea Claro. ya se fue al PHBA, o sea, que ya hay una metodología para eso. Y de hecho ahí la menciona, dice, conforme a las etapas del ciclo de mejora continua. Tiene que conocer cuáles son las etapas para poder, que después abajo se las mencionan, pero pues debe ser Ujú. consciente como qué significa cada una de esas etapas para poder Es que, y dentro de la ubicarse. planificación está la construcción de indicadores. Ujú. claro, yo cuando estoy planeando es que construyo el indicador. Ahora, si me fueran a decir en el ciclo, interprete o analice el indicador, pues entonces yo de pronto estoy verificándolo, ¿sí? Ya ahí sí la respuesta pudiera ser es verificación, pero me están diciendo es construya el indicador. ¿En dónde se pero es construye el como dice, indicador? En la cla- planeación. dice clasifique la construcción, porque dijera clasifique los indicadores, pues hay unos La indicadores, yo los voy a construcción del clasificar algo, indicador. pero es clasifique la construcción. La construcción del de los indicadores. O sea, la construcción de los indicadores en el ciclo PHBA, ¿en dónde va? En el planear, en el hacer, en el verificar, en el actuar. Sí, en el planear, como ha insistido Giné, iría ahí, pero la Vale, muy bien. pregunta, ¿Cuál es la respuesta, profe? Listo. Entonces, porfa, aquí fue que leímos la labor de leer. Ya se me olvidó. Yo, Listo, dale. Y con esa cerramos y continuamos el día de mañana. Dale, porfa. respuesta, justificas. Ah, justificación. Uy. imagínese. Esta respuesta es correcta porque los indicadores son herramientas de medición que facilitan la comparación entre los resultados esperados y los planeados y los resultados contrastados después de la medición. El indicador es la resultante de la comparación. Puede aplicarse a todos los procesos de la metodología conocida como planificar, hacer, verificar, actuar, PHBA. El PHBA puede describirse brevemente como planificar, establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir los resultados de acuerdo con los requisitos del cliente, los legales aplicables y las políticas de la entidad. Hacer, implementar los procesos, verificar, realizar el seguimiento y medición de los procesos y los productos y o servicios respecto de las políticas, los objetivos y los requisitos para el producto y o servicio e informar sobre los resultados, actuar, tomar decisiones para mejorar continuamente el desempeño de los procesos. Listo. O Ahí sea le que Muy cuál es, bien. Entonces explicaron qué todos era eso. nos o sea que pifiamos. Pero, cuál era. pero no, o sea, Ajá, verificar. no puede ser. Sí, porque está hablando de Ahí la me voy. construcción. Verificar, porque Porque los los indicadores indicadores son son. una herramienta útil para contrastar lo planeado con lo ejecutado, que si lo relacionamos con lo que está arriba, ¿cierto? Y dice clasificar y Daniel preguntaba, bueno, ¿y qué es clasificar? ¿Cómo entendemos clasificar? Como ordenar, ¿no? Como decir Sí, pero era que va ordenar la primero y... construcción de los indicadores, no los Ujú. indicadores. Sí, sí. Eso tiene que ver con el proceso de... No podemos pelear con la pregunta. Pero sí, está como, Yo, No, No, sí, yo pediría anulación de esa pregunta. sí, igual. Sí, sí, porque es que dice en qué etapa ubica usted como la construcción de indicadores. bueno, Construcción. esta es de 2022, ¿no? Este es el último concurso, esta es de 2022, cuando A está la, clarificar esta acción. Eso es la la vez sequía allí. yo pensé que cuando salieron las cejas del caballo blanco. Algo así, bueno. Mañana continuamos el debate, compañeros. Estuvo muy buena la clase, los felicito, muchas gracias. Mañana la siguiente pregunta sigue hablando de ese proceso, ¿no? De PHBA y vamos a ver por qué con la segunda vamos a comprender la respuesta de la primera era la A. ¿Listo? Pero entonces mañana continuamos en ese ejercicio. Muchas gracias por su pilera y por su discusión. Pasen buena noche y un abrazo. Mañana nos vemos a las 7. Buenas Chao. noches a todos, Quedó que inquieto. descansen. Muchas gracias. gracias. Tocó estudiar razonamiento analítico mañana en el día para poder Sí.
Sí. Salir Para bien en la... corchar el precio por la noche. Feliz noche. Chao, juiciosos. Que Chao, descansen. chao. Feliz noche. Chao.